Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Poesía Exterior, espacio de pedagogía poética y lúdica en Radio Exterior de España, con Aarón García Peña. España es siempre una mentira transitoria, un cuchillo que afilamos con nuestro corazón. Cualquier caricia a las puertas del infierno y ese agujero del calcetín que nunca remendamos. España es hoy una hoguera encendida a los pies de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Unos defienden su derecho a la vida y otros su derecho a vivir. Hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre que en épocas de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan, se les alborota el ano, el pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros estas fugitivas cacas que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. ¿Dónde iréis que no vayáis a la muerte, liebres pálidas, podencos de poca fe y de demasiadas patas? ¿No os avergüenza mirar en tanto lugar de España a tanta mujer serena bajo tantas amenazas? Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama. Cobardes de piel cobarde y de corazón de caña, tembláis como poseídos de todo un siglo de escarcha y vais del sol a la sombra llenos de desconfianza. Halláis los sótanos poco defendidos por las casas. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo a orillas de precipicios y zanjas, para vuestra pobre vida, mezquina de sangre y ansias. No os basta estar defendidos por lluvias de sangre hidalga que no cesa de caer, generosamente cálida, un día tras otro día, a la gleba castellana. ¿No sentís el llamamiento de las vidas derramadas? Para salvar vuestra piel, las madrigueras nos bastan. No os bastan los agujeros, ni los retretes, ni nada. Huís y huís, dando al pueblo, mientras bebéis la distancia, motivos para mataros por las corridas espaldas. Solos se quedan los hombres al calor de las batallas, y vosotros, lejos de ellas, queréis ocultar la infamia, pero el color de cobardes no se os irá de la cara. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña, sustituid a la escoba y barred con vuestras nalgas la mierda que vais dejando donde colocáis la planta. El poema Los cobardes, de Miguel Hernández. Estimado poeta Juan Carlos Dormido, este poema en España es sencillo de explicar. Pero para que mejor lo entiendas, permíteme ponerte a ti como ejemplo. A principios de 2020, los medios de comunicación alertaron de la presencia en España y procedente de China de un nuevo virus causante de una nueva enfermedad. Mediante un proceso denominado zoonosis,
el murciélago, el pangolín, incluso serpientes y perros fueron señalados en origen como los animales hospedadores intermedios del salto del animal a los humanos. Incluso se adujo la posibilidad de que fuera el resultado de una fuga viral de un laboratorio, debido a que los primeros casos del telemático SARS-CoV-2 se registraron en un mercado de la ciudad de China de Wuhan, que se encuentra a escasos metros de un centro de investigación de biotecnología militar. En base a todas estas conjeturas, siguen siéndolo en la actualidad, pues ninguna de ellas ha podido demostrarse, tú observabas al gobierno y a los medios de comunicación esperando respuestas. Pero lo único que recibías, poeta, era la provocación por ambas partes de un estado del miedo, como si de nuevo en España se hubiera levantado de la tumba el pensamiento único. Pues se impidieron los debates públicos entre médicos oficialistas y médicos químicos disidentes, haciendo de la falacia ad hominem el único método para persuadir a la ciudadanía. Pero tú, poeta, te mantuviste callado. Por un lado, los medios iniciaban un tratamiento informativo totalitario. Todos argumentaban de la misma forma lo que nadie podía demostrarte. Estabas ante un acto de fe. Y es que se aprende mucho viendo la televisión, porque la verdad suele ser exactamente la contraria. Pero tú, poeta, te mantuviste callado. Cuando los medios de comunicación dejaron de reprobar la gestión del poder legislativo para centrarse casi en exclusiva en hacer desprecios morales del comportamiento de los ciudadanos, empezaba a surgir lo que se conoce como fascismo de colaboración, mediante la compraventa de voluntades empresariales camufladas en ayudas. Pero tú, poeta, te mantuviste callado. Te informaron de las medidas contra la COVID-19 en presencia de los mandos de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante tu arresto domiciliario, en un ejercicio de amedrantamiento indigno de un país que, aunque no lo sea, alardea de democrático. Pero tú, poeta, te mantuviste callado. El mismo periodista estadounidense que alertó de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak te informó de la secuenciación genética en China del SARS-CoV-2. Pero tú, poeta, continuaste callado. Por otro lado, los responsables públicos eludieron sus responsabilidades haciendo responsables a los ciudadanos. Pero tú, poeta, continuaste callado. Y entre los medios informándote con conclusiones hipotéticas y los irresponsables públicos haciéndote a ti responsable, los españoles estábamos siendo víctimas de un maltrato tipo de libro. El Estado nos agredía por nuestro bien. Nos impidió el libre albedrío por nuestro bien. Pero tú, poeta, continuaste callado. Nos impidió el trabajo y la autónoma solvencia económica por nuestro bien. Pero tú, poeta, continuaste callado. Nos quitó las relaciones sociales y el derecho a reunión por nuestro bien. Pero tú, poeta, continuaste callado. Destruyó de la noche a la mañana los valores educativos humanistas por nuestro bien. Pero tú, poeta, continuaste callado. Destruyó la calidad de la sanidad pública por nuestro bien. Pero tú, poeta, continuaste callado. Destruyó la calidad de los servicios sociales por nuestro bien. Pero tú, poeta, continuaste callado. Derogó la inviolabilidad del domicilio, permitiendo que la Policía Nacional entrara en nuestras casas para impedir encuentros entre personas no convivientes. Pero tú, poeta, continuaste callado. Y
como alega siempre cualquier maltratador, no sólo lo hizo por nuestro bien, sino porque la culpa era nuestra. Éramos los ciudadanos los responsables de que se vieran obligados a agredirnos. Y nosotros, como suelen hacer las víctimas estereotipadas de cualquier maltrato, bajamos las pupilas gustativas, pedimos perdón y reprochamos a las otras víctimas que no se comportaran como exigía el agresor. La historia de la humanidad demuestra con rabiosa y eterna tozudez que las ovejas de dentro del redil desprecian y denuncian a las que pasean por el campo. Pero tú, poeta, continuaste callado, ni siquiera un eneasílabo con acento en quinta. Algunos habíais dejado de vivir por miedo a perder la vida. Y ya sin libertad y sin el resto de tus derechos humanos, primero te dijeron que sería una crisis sanitaria que duraría 2 semanas. Más tarde que se alargaría a 1 mes, luego a 3. Y aunque se anunciaron prestaciones, hubo muchos que no hallaron otra salida que la del suicidio. O tuvieron que cerrar su negocio porque nunca recibieron las ayudas del Estado. Pero tú, poeta, continuaste callado. Y llegaron las multas por andar por la calle. Y vislumbraste atónito cómo no se hacía un tratamiento de residuos que se suponía que eran de alto riesgo biológico. Y no te permitieron el duelo acompañado cuando falleció tu abuela. Y después te obligaron, con un cubrebocas, a ocultar tu identidad facial, a gritar para que se te entienda y a respirar inhalando tus propios gases de desecho, para no transmitir un virus que aún, a día de hoy, nadie ha podido demostrar que exista como entidad biológica en la naturaleza. Las más de 200 instituciones sanitarias nacionales e internacionales que han sido administrativa y judicialmente preguntadas al respecto niegan tenerlo aislado y purificado, remitiéndose todas ellas, a lo sumo, a un constructo informático chino. Pero tú, poeta, continuaste callado. Gran parte del sistema público de salud desatendió la protección de los ancianos, obedeciendo órdenes y aplicando protocolos de la cadena de mando, no trasladándoles a las urgencias hospitalarias, tras una recomendación que el Ministerio de Sanidad de España hiciera el 5 de marzo de 2020 a las residencias de mayores y centros sanitarios, con las posteriores adaptaciones de las comunidades autónomas a cada cual más indignante. El número de fallecidos era directamente proporcional a la necedad que demostrábamos tener los Homo sapiens sapiens españoles. Pero tú, poeta, continuaste callado. Después, los animalitos entraban y salían del cercado según la voluntad de su dueño. Dejamos de ser libres porque funciona. Porque, como insistía en declarar nuestro jefe del gobierno y defendería cualquier esclavista americano del siglo XIX, por encima del derecho a la libertad está el derecho a la vida. Y aunque no exista ni existirá en el ser humano nada más saludable y legítimo que el ejercicio de su libertad, tú, poeta, continuaste callado. Libertad con la que tú te enemistaste para defender las posiciones de tus supuestos representantes ideológicos en partidos políticos, en los que aún depositas tu inalterable confianza, pues de haber sido sus rivales quienes te quitaran la libertad, la habrías defendido en las calles como mínimo con un versículo en la mano por cada porra de los antidisturbios. Lo bueno que tienen los fascistas es que no fallan. De inmediato se les identifica porque siempre te acaban quitando la libertad. Pero tú, poeta, continuaste callado. El miedo al coronavirus,
el miedo a las medidas contra el coronavirus, el miedo al comportamiento de quienes no tuvieron miedo al coronavirus, el miedo al comportamiento de quienes sí tenían miedo al coronavirus. El miedo es libre, aún hoy te siguen diciendo, pero el miedo fue precisamente, poeta, lo que te quitó la libertad. Y por si algún día queremos entender la democracia, te recuerdo. En democracia ningún gobierno puede, para afrontar un problema de ámbito público, inmiscuirse en el ámbito privado. Pero eso sucedió, y comprobada tu reacción, lo volverán a hacer, porque si ahora hemos dejado de ser libres por una excusa razonable, cabe la posibilidad de que nos veamos abocados a que nos repitan esa misma excusa durante el resto de nuestras vidas. Pero tú, poeta, continuarás callado. Insiste, poeta, engañándote a ti mismo, pensando que la verdad siempre coincide con lo que votas en la urna. Tal vez estés defendiendo para reforzar tu conciencia de partido los principios filosóficos que siempre combatiste. Que no te salven más, porque te van a terminar matando. Te suprimieron los derechos humanos, las libertades individuales y el Estado de Derecho con acciones penales preventivas. Acciones penales preventivas. Medidas que a la postre fueron declaradas en sede judicial como ilegales. Ilegalidad de la que muchos os advirtieron a los pocos días del secuestro domiciliario. Pero tú, poeta, continuaste callado. Te convertiste en fascista porque te dijeron que funcionaba para solucionar los problemas. Sé solidario, deja de ser libre, te insistían. Pero la solidaridad implica privarse voluntariamente de un derecho fundamental para compartir el mal o favorecer el bien ajenos. Cuando dicha solidaridad es impuesta, con la excusa que sea, se denomina, nos guste o no reconocerlo, dictadura. Ni siquiera votándolo con mayoría absoluta y por aclamación en Cortes Generales, tendríamos derecho a quitarnos los unos a los otros la libertad. O dicho para que lo entiendas, poeta, ahora que continúas privándonos a los demás de tus cuerdas vocales. Mis derechos humanos no terminan donde empiezan los miedos de los demás. Y como sucede con toda deriva totalitaria, empezaron a cambiarte el significado de las palabras que tú bien creías conocer, poeta. Ya en 2013, ese organismo no democrático que conocemos como Organización Mundial de la Salud te había modificado los criterios que debían cumplirse para poder hacer declaración de una pandemia mundial, sustituyendo el criterio de porcentaje de personas fallecidas por el criterio de porcentaje de personas contagiadas. Contagios que dependieron de un test que daba positivo al agua, a los refrescos de cola, al polvo de las marquesinas, al zumo de naranja e incluso a una bicicleta estática. Y tú, poeta, continuaste callando. Te arrestaron preventivamente en tu casa diciéndote que te estaban confinando, pero confinamiento significa aislar a una persona en un lugar distinto al de su propio domicilio. Y tú, poeta, continuaste callado. Mientras salías al balcón a aplaudirles, algunos sanitarios dejaron morir a tu madre en la residencia y a tu padre en la cama de su dormitorio, en la que tú naciste, ¿recuerdas? Y con la misma defensa que alegaron los nacionalsocialistas en los juicios de Nuremberg, esos sanitarios se autoexculparon alegando que no eran responsables de sus actos. Cumplían órdenes. Ni de las sedaciones, ni de la desatención, ni de los tratamientos invasivos que acababan con la vida de tantísimos pacientes. Pero tú, poeta, continuaste callado. La denominación de irresponsable tuvo componentes clásicos totalitarios y se estuvo empleando al estilo Goebbels una y otra vez
hasta que te la acabaste creyendo. Y los juicios morales siempre tienen una única finalidad, la de excluir de la responsabilidad a los únicos responsables de los asuntos públicos, los responsables públicos. Pero tú, poeta, no te defendiste ni con una sola estrofa. Continuaste callado. Otra típica denominación totalitaria fue la de hacer distinción entre trabajos esenciales y trabajos no esenciales, como si hubiese algún trabajo no esencial para la vida del individuo que lo ejerce. Pero tú, poeta, continuaste callado. Denominaron terraplanista al individuo disidente como si su actitud fuera la de defender una mentira demostrada, siendo paradójicamente el terraplanista aquel que en la Edad Media defendía las versiones de los científicos oficialistas acerca de cuál era la forma del planeta Tierra. Y tú, poeta, continuaste callado. Conspiranoicos, decían. Que no se advierta por tozuda ignorancia una u otra conspiración del poder no convierte al ser humano en un conspiranoico. En la medida de nuestras capacidades tratemos de no ser demasiado ingenuos. El poder conspira. Si el poder no conspirara, dejaría de ser el poder. Conspirar significa respirar en común. Su definición es tan hermosa como imprescindible su ejercicio en cualquier grupo de seres humanos que quieran ponerse de acuerdo en algo. ¿Acaso piensas, acostumbrado a creerte las mentiras ya desde pequeño de la existencia de brujas, el hombre del saco, el ratoncito Pérez, Dios o los demócratas monárquicos, que el poder en su estupidez e inocencia incontenibles juega al azar? ¡Ay, poeta! Y por supuesto, denominaron con ánimo despectivo negacionistas a los que disentían de la versión oficial, a la manera en que la Inquisición europea calificaba como herejes a quienes nunca comulgaban con la Iglesia ni sus dogmas de fe. A los segundos, por mirar a través de un telescopio y evidenciar inequívocamente que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y a los primeros, el doctor Pablo Campra, el doctor José Luis Sevillano y el bioestadístico Ricardo Delgado, por mirar por un microscopio y evidenciar inequívocamente concluyente, mediante técnica micro-Raman, que en todos los inóculos a los que han hecho denominar vacunas contra la COVID-19 hay presencia de óxido de grafeno en sus distintas variedades, hojas, filamentos, formas tubulares, y del cual no se informa en los prospectos. Asunto este último no menor porque sólo por el mismo tendrían que haberse detenido las inoculaciones. Pero tú, poeta, continuaste callado. Viste que muchos de los brazos inoculados presentaban magnetismo y posteriormente algunos medios de información te informaron de que el óxido de grafeno se vuelve magnético en contacto con células vivas. Y tú, poeta, continuaste callado. Este hecho fue posteriormente ratificado, entre otros, por médicos y químicos disidentes en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Argentina, Francia, Nueva Zelanda, simplemente mirando por un microscopio. Pero tú, poeta, continuaste callado, miraras o no al microscopio. Se supo más tarde que había sido evidenciado el óxido de grafeno en la vacuna de la campaña antigripal de 2019-2020, esa que fuera administrada a los ancianos en las residencias previa a la primera ola. Pero tú, poeta, continuaste callado. Se supo más tarde que había sido evidenciado el óxido de grafeno en vacunas del calendario infantil. Pero tú, poeta, continuaste callado. Al alcance de tu móvil hay literatura científica que describe la inquietante coincidencia entre la que se ha hecho llamar sintomatología COVID con los efectos del óxido de grafeno dentro del organismo humano.
así como el modo en que éste cataliza la radiación potenciando sus daños, dependiendo gran parte de su toxicidad la cantidad de radiación absorbida, y ésta, a su vez, de los focos de radiación electromagnética que a su alrededor hubiese. Lo anteriormente denominado síndrome de irradiación aguda y síndrome de irradiación crónica ahora se denominaba enfermedad de COVID-19 y COVID persistente. Pero tú, poeta, continuaste callado. Te coaccionaron para inocularte porque de no hacerlo no podrías recuperar parte de tus derechos fundamentales. Viajar, entrar en espacios públicos, seguir trabajando. Incluso algunos periodistas y políticos te llamaron asesino si no te inoculabas, la que supimos después que era la primera de tantas, pues te dijeron ser la única, porque luego había que ponerse una tras otra hasta que el comité de expertos quisiera. Comité de expertos que existió tan brevemente que nadie ha logrado demostrarnos quiénes lo formaban. Pero tú, poeta, continuaste callado, incluso cuando te hicieron saber que en un momento dado, y muy al principio, se pasó de tomar decisiones por razones sanitarias a tomar decisiones por razones políticas. Había periodistas y políticos que arremetían contra estos ciudadanos disidentes de los inóculos y la versión oficial, y ponían como solución el apartarlos en campos de concentración, como hicieron en Austria, China y Australia, o identificarlos con una banda en el brazo, o eliminar su derecho a la atención sanitaria vulnerando el Convenio de Oviedo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, vulnerando la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, y la Ley Española de Autonomía del Paciente que hace prevalecer el manifestado interés del individuo sobre el supuesto interés de la sociedad, y vulnerando las resoluciones del Tribunal Constitucional que declaraba que en fase experimental la inoculación de un medicamento debe tener siempre carácter voluntario. Pero tú, poeta, continuaste callado. Cuando el Comité de Bioética declaró que había que retirar por un tiempo la patria potestad a los padres que no querían inocular a sus hijos, recuerda que te aseveraron al principio que los niños no se contagiaban porque no tenían los supuestos receptores y que el no inoculado no tenía derecho a ser tratado igual que el sí inoculado, tú, poeta, continuaste callado. No te entregaron el consentimiento informado, avisando de los riesgos, porque no era una vacuna con garantía, sino un tratamiento experimental. Y cuando la justicia francesa eximió a una compañía de seguros de cubrir la muerte de un inoculado como consecuencia del inóculo, por considerar como un suicidio que se inyectara un producto experimental, siendo este el primero de tantísimos otros casos, tú, poeta, continuaste callado. Conozco desde marzo a casi 30 millones de negacionistas de los derechos humanos, las libertades individuales y el Estado de Derecho, entre los que te encuentras, poeta. Tú repetiste estas modificaciones semánticas que acabo de recordarte en tus conversaciones íntimas y públicas, porque a repetir información es a lo que te habían enseñado de pequeño si querías aprobar cualquier examen, obtener un título o mantener algún trabajo. Ahora, tras las inoculaciones, se te están muriendo y enfermando amigos, conocidos y familiares, por problemas vasculares, muertes súbitas mediante arritmias, reactivaciones de cánceres, cánceres fulminantes, sintomatologías neurodegenerativas. Pero tú, poeta, continúas callado. A diario conocemos en el mundo, mal llamado vacunado,
nuevos desvanecimientos simultáneos en áreas educativas, conciertos o en cualquier otra forma en que masivamente se agrupen las personas. Y hay en España y en la casi totalidad de los países en los que se aplicaron los inóculos un exceso de mortalidad, inexplicable aún por las autoridades sanitarias, falleciendo niños, jóvenes, adultos en circunstancias extrañísimas antes de los mencionados tratamientos y a una velocidad como poco que te debería dar vergüenza. Pero tú, poeta, continúas callado. Se sigue negando hoy a menudo el tratamiento a personas mayores en la sanidad pública porque no son rentables. Y está aumentando considerablemente el número de abortos espontáneos. Pero tú, poeta, continúas callado. Los españoles malgastamos muchísimo tiempo y talento en volvernos dictadores. El resto de ambos en volvernos sumisos, herederos de un imperio del que sólo quedan nuestros inigualables vestigios del arte, la gastronomía y la riqueza idiomática. Ahora todo español aspira a mandar o a ser mandado. Aquí no hemos dejado de ser franquistas. España es la suma de aproximadamente 48 millones de déspotas. Todos nos creemos demócratas, respetuosos, solidarios y responsables, mientras le decimos al otro lo que debe hacer con su vida. Poeta, convirtieron la ciencia en una iglesia, descuidando que la ciencia no es análoga de la verdad, sino el modo de llegar a ella, siendo el método científico la herramienta con la cual la propia oficialidad científica comprueba estar equivocada, asegurándose de este modo evolucionar. La ciencia no es estanca, no es inmutable, sino correctora de sus propias conclusiones. Gracias a la ciencia, el ser humano logra siglo tras siglo desmentir los dogmas establecidos por la propia ciencia. La ciencia no es ninguna verdad axiomática, sino el método para acercarnos a ella. En la medida de lo posible, evita, poeta, divinizarla, pues sólo de ese modo seguirá siendo ciencia. Las humanidades, articuladas con el método científico, nos trajeron la civilización y ahora dependemos de ellas para volver a ser civilizados. Tú, poeta, que tanta responsabilidad tienes hablando, callaste mucho, en exceso para lo que la historia de la humanidad ha demostrado que se espera de tu oficio. Yo te amo, bien conoces que te amo, incluso cuando dudo de que el amor nos merezca de tanto que te amo. Tengo entre tus versos a las 3 o 4 mil palabras que más quiero, que más acaricio con cautela, que más protejo cuando inicio una lectura al interior de lo que sientes. Pero callaste mucho, poeta, como si te hubieras convertido en un adorador de tu silencio. Espero haber contribuido a que entiendas, sin el menor asomo de duda, el poema Los cobardes de Miguel Hernández.
Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Poesía Exterior, espacio de pedagogía poética y lúdica en Radio Exterior de España, con Aarón García Peña. España es siempre una mentira transitoria, un cuchillo que afilamos con nuestro corazón. Cualquier caricia a las puertas del infierno y ese agujero del calcetín que nunca remendamos. España es hoy una hoguera encendida a los pies de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Unos defienden su derecho a la vida y otros su derecho a vivir. Hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre que en épocas de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan, se les alborota el ano, el pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los